todos, bienvenidos a este video análisis, jugando un poquito con el juego de palabras que tienen que ver con los trabajos de los diferentes cuerpos técnicos, con lo que tiene que ver relacionado a lo periodístico, porque pasó una semana entera de trabajos y de entrenamientos para Patronato en esta preparación de cara a lo que va a ser su participación en la Primera Nacional 2024, con dos partidos amistosos disputados, con el selectivo que jugó en la jornada ayer domingo en su debut frente a Deportivo Tabosia en la Copa de Entre Ríos. Llegaron refuerzos, van a llegar más, entonces es un cúmulo en el cual tomamos por lo menos la declaración inicial de Walter Perazo post primer amistoso del miércoles pasado frente a la Reserva de Unión. Es muy difícil analizar cuando no se le dio tanto funcionamiento o tanto trabajo al funcionamiento del equipo lo que aconteció. Podemos discrepar, podemos hablar de lo que quiso puntualizar, tal vez bajar un poco la presión de lo que tuvo que ver con ese amistoso, pero creo que coincidíamos en que no había que analizar mucho. Sacando de lado los resultados, dos equipos ordenados defensivamente, la bandera de la agresividad a la hora de ir a buscar la pelota, de marcar, de sostener o intentar sostener el arco en cero. Hubo diferencias, tal vez de experiencias, y me animo a decir de jerarquía. En otro video vamos a estar hablando, cuando se termine de cerrar el plantel, qué plantel tiene Patronato, qué es jerarquía y qué es incorporación. Pero por lo menos en el amistoso del miércoles pasado frente a la Reserva de Unión, el orden como prioridad defensiva, la tenencia de ratos se abusaba, de otros ratos no era controlada de una manera ordenada. Pasó mucho por Arnaldo González, pasó otros ratos por Gustavo Turraca. Un muy buen partido de Pico a la hora de relevar y de por lo menos ayudar en la triangulación de ofensiva que intentaba mostrar Patronato. Un Patronato que no sufrió, por lo menos en el primer partido, o le atacaron muy poco. Hubo un muy buen tándem de Martín Ferreira y Mateo Burdizo en ese aspecto, a la hora de cerrar el camino, a la hora de disputar la pelota, a la hora de ir y pelear. Y los laterales que fueron opción constantemente, hablamos de Diego Martín y Gonzalo Asís. Ahora, ¿cuál fue el único detalle que quedó medianamente desapercibido? Es a este equipo le costó saltear líneas. Sebastián Malimberni no tuvo un mal partido, tampoco fue que tuvo un muy buen partido. Tuvo dos oportunidades, lamentablemente las dos no las pudo concretar frente al arco del arquero de Tatengue, pero después sí fue una opción a la hora de ir a buscar la pelota afuera, de abrir los espacios, de abrir los caminos. El partido se lo lleva Patronato por la individualidad del Pitu González. Después de una buena triangulación, el Pitu se enfrentó al arco, cerca de la media luna, remató cruzado, pelota abajo, un lindo gol para sentenciar ese 1-0 frente a la Reserva de Unión. Después todo fue algo monótono, pero para bien para Patronato. Manejo de pelota, triangulación. La Reserva de Unión tampoco es que fue a presionar o a querer robar la pelota. Hubo un buen control del partido y un cierre positivo. ¿Cómo terminó siendo un cierre positivo? Con un 3-0 del segundo equipo, que fue mucho más vertical que el primero, que fue más punzante, que generó muchas situaciones de gol, y se empieza a ver la característica de este delantero medianamente desconocido, pero que poco a poco va a dejar de serlo en Patronato, que es Fabricio Sanguinetti, el uruguayo de 23 años, muy interesante a la hora de moverse en posición ofensiva, a la hora de buscar los espacios, pero también es muy físico. Tiene un buen pique corto, tiene una buena agilidad a la hora de sacarse marcas, o por lo menos de sacarse rivales en velocidad, pelota larga en velocidad, centro. Obviamente que el primer gol llega de una triangulación, de un muy buen pase de Juan Perotti, y el uruguayo se encuentra frente al arco, 1-0, y después fue aportándole al equipo. Lo que le permite a Sanguinetti es, por la altura, también la oportunidad de saltear líneas. En este caso con Barolín hicieron algunas buenas conexiones, por lo menos lo que se pudo ver en la capillita. A Barolín le faltó el gol, tuvo una o dos chances en las cuales no pudo terminar de concretar el paseño, pero está apareciendo, o apareció ese miércoles,
la figura de Alejo Miró, que está teniendo una muy buena pretemporada, que se está ganando un lugar en ese primer equipo y que apareció en 2 oportunidades, uno con un remate en el travesaño, pero en el otro empujando la pelota después de un gran pase de Alejandro Leiva, este lateral del selectivo que también viene dando que hablar, porque si hay algo que Patronato está escaseando en los últimos tiempos fue de laterales izquierdos y hasta de laterales derechos. Los últimos casos, Juan Galeto y Agustín Ramos, es decir, entre Juan Galeto y Ramos pasó un importante periplo, y de Martín Aruga a Alejandro Leiva también pasó un largo trecho, más allá de que en el medio hubo otros futbolistas que no pudieron llegar por lo menos a este primer equipo. Después de ese primer amistoso en los cuales se resalta el orden, la solidez defensiva, la verticalidad de un equipo y otro, la tenencia y el trato de la pelota, se pasa a lo que fue ya el amistoso del pasado sábado a puerta cerrada frente a Colón, donde aquí sí aparecen los primeros análisis más concretos y certeros, porque es un rival de la categoría, es un rival que va a enfrentar dentro de muy poquito justamente Walter Perazo. No cambió tanto los nombres en el primer equipo, mejor dicho, no los cambió, apostó con lo mismo. La diferencia es que Estro Salvá en el primer amistoso no lo pudo hacer, lo cuidaron, atajó Iván Chávez, que se perfila a ser el número 2 en el arco rojinegro. Primer amistoso, muy poco de Colón, mucha tenencia de Patronato, poca generación de juego. ¿Y a qué vamos con esto? A que aparecen los atenuantes similares en el primer tiempo de un partido y del otro. Un Malimberni luchando solo arriba en Santa Fe, pero más colectivo el pasado miércoles contra la Reserva de Unión. Un equipo que no pudo conectar con el Pitu González, al cual lo controlaron muy bien. Obviamente el Pitu pareciera ser el arma de ataque que tiene este Patronato. Esto lo vamos a saber en definitiva cómo se termine moviendo a lo largo del campeonato, pero pareciera ser el arma ofensiva o la primer puntapié inicial a la hora de generar una ofensiva. No le costó generar a Patronato, pero que defensivamente volvió a sostener el arco en cero. Estamos hablando de un equipo que defensivamente es muy rígido, que sigue sumando nombres en la defensa, que sigue jugando, por lo menos aparece Brian Sosa, que para mí es refuerzo, viene de jugar 30 partidos, 30 titularidades en Nueva Chicago, lo puede hacer como marcador central, lo puede hacer como lateral por derecha, es un futbolista a tener en cuenta, pero rescatan mucho lo que fue la actuación de Martín Ferreira frente a Colón de Santa Fe. La frase de la persona que nos comentó esto fue tajante, no lo vamos a decir por una cuestión de respeto, pero fue: se lo comió a Toledo, es decir, no lo dejó girar, a Toledo no dejó que Colón genere. La única chance de Colón fue un remate desde afuera, lo debió Julio Salvá, después tampoco generó mucho, y a Patronato que le costó. En el complemento hubo una cierta mejora, tal vez Colón con Prediger manejó un poco más la pelota, pero un partido que termina 0-0 con estas dos aristas analizables desde las similitudes en algunos aspectos, la rigidez defensiva, el orden defensivo como bandera y estandarte de este equipo, pero ofensivamente un detalle que le está faltando, ya sea conexión, triangulaciones, verticalidad de 3/4 de cancha en adelante. Son detalles que seguramente va a empezar a trabajar Walter Perazo, de un equipo al que le falta altura, y fue analizado con algunos colegas del predio de la Capillita, que no tiene tal vez esa referencia a la hora de saltar líneas, pero como dijo Perazo en la entrevista que se puede ver en el sitio de YouTube y los diferentes canales de Código Patrón, le faltan jugadores, le faltan futbolistas, le faltan características. Se viene otro amistoso a ser el próximo sábado, a priori frente a Rafaela, el último de cara a lo que va a ser el debut frente a Agropecuario, que ya tiene día y horario confirmado, salvo que se modifique, no creo, porque es televisado, viernes 2 de febrero, 5 y 10 de la tarde en Carlos Casares. Ahí va a ser el debut de Patronato en esta primera nacional, que ya pasaron con 2 amistosos, que va a jugar el próximo frente a Rafaela, ya con otra cara. ¿Por qué con otra cara? Porque ya va a estar participando Franco Coronel, el delantero que llegó, que fue uno de los goleadores de la Primera Nacional, arriba desde Racing de Córdoba. Habíamos hablado en el otro video anterior de las características y la cantidad de goles, 13 goles el último año en la categoría. Importante de remarcar esta situación.
ya está o va a estar a la par Brian Sosa, veremos en qué posición. El otro día, ante la lesión del Monito Díaz y todavía la recuperación de Joel Girardelo y por alguna que otra molestia física, terminó jugando como marcador central a un costado de Agustín Ramos. Puede jugar como lateral por derecha, puede jugar como marcador central. Va a ser interesante saber dónde lo termina de ubicar Walter Perazo. Si no vamos a la contextura física, más lateral que central, pero si de central no desentonó, vamos a la base. El partido que juega Patronato en el Matadero contra Nueva Chicago, Sosa fue marcador central y no lo hizo para nada mal. Es más, lo controló muy bien a Mateo Levato y a Nacho Russo en aquella oportunidad. Y además, porque empieza a agilizarse el mercado de pases. El próximo 1 de febrero cierra el libro de pases y Patronato ya empieza a tener caras a las que puede sumar. Tomás Castro es un volante polifuncional o volante ofensivo, como se dice hoy en día, de 21 años, estaba en el radar de Patronato, no va a ser tenido en cuenta en Belgrano de Córdoba y puede llegar a venir a la capital entrerriana. Depende del sí de Perazo. 21 años para él, 11 partidos en la última en Liga Profesional. Pero el que sí va a llegar, y está todo dado para que así sea, es Mariano Meinier. Goleador, capitán de la Reserva de Unión, paranaense él, 20 años, viene de debutar el año pasado de la mano del Kili González en la Liga Profesional, viene de realizar la pretemporada en Montevideo junto a Unión, delantero muy interesante, a explotar, que necesita rodaje, necesita continuidad. ¿Y quién te dice que estos delanteros siempre en Patronato han tenido ese plus o esa cuestión de que les pueda llegar a favorecer? Si bien es cierto que hay que esperar la confirmación oficial, que se cierre la contratación, los indicios marcan que podría venir a préstamo sin cargo, es decir, Patronato no va a poner nada por el préstamo del futbolista, pero con la opción de compra. Al no ser o al correr con desventaja en el equipo del Kili, se permite esta facilidad y la opción de compra, que sabemos que en Patronato no se hacen uso, o es muy difícil que hagan uso de estas opciones. Siempre se da especulado hasta el último momento, pero si estamos hablando de un delantero que viene a ser goleador en la reserva, que viene a destacarse en Unión y que viene a sumar rodaje, y si le va bien, no deja de ser una plusvalía, esa situación, plusvalía en el buen sentido de la palabra, para Patronato pensando en el futuro a corto plazo. Un delantero, faltarán dos volantes por afuera, dos carrileros, dos extremos, dos futbolistas que puedan hacer la banda, que hagan ese ida y vuelta que le está faltando a este equipo. Lo está teniendo con los juveniles, hoy está jugando en un sector Valentín Pereira, una especie de relevo, llamémosle Valentín Villarreal, el jugador que viene del selectivo, pero yo creo que todavía necesita un poquito más de pretemporada, de rodaje, de ritmo, para ver si puede ser tranquilamente un volante por derecha de un primer equipo. El otro sector lo está haciendo Barinaga, puede hacerlo Perotti, puede hacerlo Diego Martínez, puede haber otras características, está Bartolomé Velázquez, está Alejo Miró, pero falta otro. Barinaga no siente la posición de volante por afuera, es más un mediocampista para un 4-3-1-2 o 4-3-1-1, lo que está implementando Walter Perazo. No va a ser la banda Barinaga, yo dudo que lo haga, pero es cierto que faltan jugadores tanto por derecha como por izquierda en ese sector. Se fue Delgadillo, no lo pudo retener o no pudo Patronato negociar con él, termina recalando en Colón. Veremos qué otras características puedan llegar. Castro puede hacerlo tranquilamente, no es la posición ideal, pero el cordobés puede hacerlo por esa banda. Después dependerá de cómo avanza el mercado de pases, con un Patronato que ya tiene un 9, que va a buscar otro 9 y que seguramente después terminen peleando Sanguinetti, Barolín y Malimberni. Hincapié en Barolín, ayer inició la participación del selectivo de Patronato de los juveniles frente a Deportivo Tabosi por la Copa de Entre Ríos. Muy primer partido para los dos equipos, para el de Paraná Campaña y Patrón. La diferencia la marcaron los juveniles, los chicos de Patronato, por intensidad, tal vez en algunos aspectos por la edad y por lo que significa el roce de AFA, que en varios aspectos tuvo mucho que ver. Sacaron adelante un partido muy chivo, muy rígido, muy de pierna fuerte por parte del elenco visitante. Se impusieron en el campo de juego a los 2 minutos con gol de Tomás Méndez
hizo su debut y qué manera de hacerlo a los 2 minutos, un gol del ex belgrano, otra de las apuestas de Marcelo Candia, que donde pone el ojo, pone la bala, Nahuel Aranda, Tomás Méndez, veremos si se puede sumar a algún otro futbolista más, pero un equipo que tuvo una importante solidez defensiva con Mota y Martínez, la saga central, para mí la figura de Patronato en la jornada ayer frente a Deportivo Tabosi, pasajes de Jair Duarte, otros pasajes de Ferreira, la verticalidad de Lucas González jugando como volante y no como lateral, termina siendo una vía interesante a explotar si es que se sostiene ahí. Y después los dos de arriba, Barolini y Méndez, no pararon de correr, no pararon de presionar, importantes a la hora de generar situaciones, los dos tuvieron alternativas, el resultado del 1-0 termina siendo muy corto, sobre todo para lo que fue el complemento de un Patronato muy intenso, de un Patronato muy vertical, muy punzante, encontrando los espacios, encontrando las debilidades de Deportivo Tabosi, pero errando mucho, a tal punto que en 2 o 3 pasajes tuvo que intervenir Matías Caballero, el arquero de Santa Elena, que sostuvo el arco en cero, que bajó o aportó seguridad justamente bajo los 3 palos, pero un equipo que fue más que Deportivo Tabosi, pero que necesita pulir muchos detalles a la hora del juego, a la hora de manejar las acciones, de bajar revoluciones con el resultado a favor, de intentar encontrar otras vías, de no dejar de ser vertical en el ataque, pero intentar concretar un poco más. Fue positivo el debut, insisto, el resultado le queda muy corto, pero a tener en cuenta la participación de los juveniles, porque al roce de la liga se le suma este roce de otros equipos del Paraná Campaña que tienen jugadores de mucha mayor edad, de mucha experiencia en algunos casos. Va a ser muy importante para seguir fortaleciendo esta etapa de formación y que cuando lleguen a primera división o al necesitar por Walter Perazo tengan este roce necesario, pensando en su posible debut o en un futuro que sea positivo por sobre todas las cosas para Patronato. Hasta aquí llegó este video de análisis, de mirar detalles, de ver cómo se va desencadenando el mercado de pases, el primer equipo y obviamente en lo que tiene que ver con el selectivo. No se olviden de suscribirse para tener las diferentes novedades. Nos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales, Twitter e Instagram como Código Patrón, Facebook Código Patrón Oficial y obviamente en la página web códigopatrón.wordpress.com. ahí también existen un montón de novedades. Hasta el siguiente video, seguramente ya analizando lo que tiene que ver con el armado del plantel y el debut de Patronato frente a Agropecuario en la próxima Primera Nacional.